que de las cosas desagradables de la vida, más que sentarnos a lamentar, nos tienen que servir como ocasión de reflexión y de aprendizaje. Y hay muchas ocasiones en que las situaciones incómodas, desagradables de la vida pueden servir también a los demás cuando de estas brota una reflexión, porque hay más personas que corren la misma suerte una o más veces. En esta emisión quiero reflexionar acerca de un punto muy importante. Se trata de algo que en estos 35 años que llevo haciendo un apostolado muy intenso en la Iglesia Católica, en 2 países diferentes, en múltiples parroquias, colaborando con múltiples grupos apostólicos también, he visto, y no solo he visto en terceros, sino que he experimentado en carne propia, una y otra vez, en 35 años. Nunca, por favor, nunca de los nuncas, des por descontado el trabajo apostólico de los demás. Nunca. Cualquier servicio que alguien brinde a la iglesia, debes tú valorar y debes tú agradecer y nunca darlo por descontado. Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. No se diga entonces de un católico cuando por esencia los católicos pertenecemos a la religión de la gratitud. ¿Por qué? Porque somos una religión eucarística. Somos una religión que tiene como fuente y culmen de toda su vida una celebración eucarística. Y la palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias. Entonces, los católicos pertenecemos a la iglesia que practica la religión de la gratitud. Sin embargo, por muchas razones que me cuesta entender sinceramente, es común dar por descontado el trabajo de los demás, el esfuerzo de los demás, el tiempo dado por los demás, el apoyo material o económico dado por los demás, lo que tú quieras, cualquiera que dé algo a la iglesia, ya sea su esfuerzo, ya sea su talento, ya sea su tiempo, ya sea bienes materiales o económicos, cualquier cosa que alguien haga por la iglesia tiene, si al menos, que ser agradecida de quien sea. Y como te digo, esto va en todas las direcciones, nos implica a todos. Por ejemplo, nunca des por descontada la celebración de la misa que hace un sacerdote, nunca. Y al final de la misa, agradécele la misa, agradécele que celebró la Eucaristía, agradécele que te dio la comunión, agradécele la homilía que predicó. Siempre hay un motivo especial por el cual darle gracias al sacerdote acabando la misa. Hazlo, nunca des por descontado. No te acostumbres a verlo ahí en el altar todos los domingos o incluso todos los días como si nada, no. Agradéceselo, que no siempre es fácil. A veces estar enfermo y tener que pararse a celebrar la misa. A veces estar agobiado con preocupaciones, incluso de carácter familiar. También los sacerdotes tienen sus papás que se llegan a enfermar, o sus hermanos que se llegan a enfermar, o que están pasándola mal. Y a veces se sienten agobiados. Imagínate lo que es tener que salir a predicar para inspirarte sintiéndose así. A veces están muy cansados porque tienen muchísimo trabajo que mucha gente no se da cuenta y tienen que celebrar todavía una séptima misa ese domingo porque no hay sacerdotes suficientes. Entonces agradéceles siempre la celebración de la misa. Pero también esto va en la otra dirección, tanto los sacerdotes como los que trabajan en una parroquia. Y cuando digo los que trabajan, aquí sí no me refiero a los que brindan un servicio apostólico, sino a los que son empleados de una parroquia, a los que trabajan para una parroquia, a los que viven de una parroquia. Llámese el coordinador de lo que quieras, llámese el director de lo que quieras, llámese la recepcionista, y no se diga los sacerdotes, nunca den por descontado el trabajo apostólico que los demás brindan a sus parroquias, porque también parecen olvidar el esfuerzo que hay detrás, el tiempo que hay detrás, la dedicación que hay detrás, lo que hay que dejar a un lado muchas veces, que es muy importante
para poder dedicar un tiempo a darles ese servicio que ustedes necesitan o que ustedes pidieron o que ustedes aceptaron. Porque a lo mejor no lo pidieron, pero alguien se los propuso y ustedes lo aceptaron porque encontraron valor en ello. Digo, si al menos sean agradecidos, no lo den por descontado. En 35 años he visto esto tantas veces, te digo, tanto en terceros, que luego se lamentan, que luego se sienten ignorados, como en carne propia, que me ha pasado más de una vez. En muchos ámbitos. A niveles parroquiales, interactuando con sacerdotes, interactuando con coordinadores, interactuando con medios de comunicación católicos, si tú supieras. Y muchas veces dar por descontado el trabajo, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación de los demás, y en consecuencia ser desagradecido, si no es que mal agradecido a veces, muchas veces causa que esto se sienta como un desaire. Y muchas veces esos desaires desalientan a las personas. Y porque se desalientan, muchos ya mejor dejan de colaborar. Que no debería ser así. Realmente lo que nos tiene que motivar siempre, independientemente de la gratitud de los demás, es nuestro amor a Dios y nuestro amor a la iglesia. Eso es lo que nos tiene que mover. Y es la razón por la que muchos, a pesar de los pesares, seguimos haciendo este esfuerzo. Te cuento, por ejemplo, ya pasó tiempo, ya pasaron años de esto, así que lo puedo contar, por supuesto no diré dónde. Como sabes, llevo muchos años escribiendo para la revista de mi arquidiócesis. De hecho, desde que se fundó, soy uno de los columnistas fundadores de la revista de nuestra arquidiócesis. Y originalmente me publicaban únicamente en español. Entonces un día se me ocurrió proponerle a mi párroco traducir mi columna mensual y dársela a la parroquia para que la anexara a su boletín. Acá en Estados Unidos es muy común que en las iglesias a la salida de misa te entregan un boletín impreso que lleva, 8 páginas, 10 páginas, con todo tipo de contenidos, una carta o un artículo que escribe el párroco semanalmente, algún pasaje del catecismo, alguna vida de un santo, la publicidad de los talleres, cursos, retiros que están por ofrecerse a nivel parroquial o a nivel diocesano. Y en la página final, al menos acá en Estados Unidos es la costumbre, la contraportada suele llevar anuncios de feligreses que son dueños de algún negocio y que ahí se anuncian justamente para beneficio de la comunidad, para beneficio de sus propios negocios, y que con el anuncio que ellos pagan se subsidia la publicación de estos boletines. Todos salen ganando, todo perfecto. Entonces yo le ofrecí a mi párroco darle mensualmente una traducción de mi columna y dársela sin costo alguno. Y mira que muchas parroquias pagan un servicio semanal a diferentes casas editoriales que les envían anexos para sus boletines y compran suscripciones anuales para cada semana recibir un anexo sobre catecismo, sobre Sagrada Escritura, sobre lo que tú quieras, y se lo anexan a su boletín pagándolo. Yo se lo ofrecí a mi párroco totalmente gratis como un servicio a mi parroquia. Pues empieza a suceder que la gente de la parroquia comienza a coleccionar mi artículo que aparecía en el boletín y me comienzan a comentar después de las misas que les está gustando, que les está sirviendo. Me comienzan a mostrar que lo separan y lo guardan, algunos lo subrayan y le hacen anotaciones. Una señorita me mostró ahí que incluso se compró una carpeta y perforaba mensualmente mis columnas y las iba anexando a su carpeta para ir haciendo una especie de libro con ellas. Yo me sentía realmente feliz de ver que estuviera causando un impacto muy positivo el traducir y compartir con la parroquia estas columnas. En verdad que sí. Bueno, pues mensualmente enviaba a la secretaria del párroco mi columna y su respuesta siempre era la misma: gracias, tengo que pasarlo por el escritorio del padre para que lea su contenido y si está de acuerdo se publique. Bueno, perfecto, no tenía yo ningún problema con eso. No veía yo por qué iba a tener una objeción, dado que mi artículo era publicado ya en una revista arquidiocesana con la venia de mis obispos, pero bueno, estaba lógicamente en su derecho y su responsabilidad como párroco. Y así se fue publicando la columna. Yo creo que se publicó unos 7-8 meses y de repente le mando a la secretaria mi siguiente columna, como siempre hacía. Me dice que la va a pasar por el escritorio del párroco y esa misma tarde me responde de parte del párroco, porque el párroco no me habló para esto. Me mandó decir con la secretaria que había decidido
que ya no se iba a publicar mensualmente mi columna, que se iba a publicar tal vez solo trimestralmente. Recuerdo que esa era una columna sobre Pentecostés, coincidía con Pentecostés, y no la publicaron. El párroco nunca me ha dado las gracias por las anteriores, pero decidió, no entiendo por qué, publicarlas solo trimestralmente. Y esa que le envié ya traducida y que me tomó tiempo hacer la traducción, pues la descartaron, ya no se publicó. Y realmente yo me quedé pensando, muchas veces nos insisten en las diócesis, sobre todo cuando viene la época de la colecta del diezmo tan necesario para poder sostener todos los gastos de la arquidiócesis o de la diócesis, en fin, pues siempre se nos invita a contribuir con la iglesia y siempre se nos dice que contribuyamos con nuestro talento, con nuestro tiempo y con nuestro tesoro. Perfecto, en teoría perfecto, pero cuando aquí mi mismo párroco me dijo, ¿sabes qué? Tu talento y tu tiempo, porque me tomaba tiempo hacer estas traducciones, tu talento y tu tiempo ya mejor no lo quiero una vez al mes, solo lo quiero trimestralmente. Y me quedé pensando, ¿y por qué no me dijo esto de mi tesoro? Digo, ¿no? Que no me dijo, deja de dar limosna cada semana y solo me la das trimestralmente. ¿A que no, verdad? ¿A que no? Dije, bueno, pues yo en ese momento lo que me entristecía más era saber que a tantas personas les hacía bien esta columna y que ya no iban a poder contar con ella. Eso fue lo que me dolió. Más allá de que sentí esto como un desaire, porque no veía yo la razón de no querer publicar esto, yo decía, bueno, pues ¿qué es? ¿Que se gasta mucho en papel y en tinta? No lo creo. Si estos boletines están bien subsidiados por la publicidad, son parte del presupuesto de la parroquia, no entiendo por qué ya no. Pero sinceramente lo sentí como un desaire. Sin embargo, es Dios el que tiene la última palabra. Esa misma semana que el párroco me bateó, por así decirlo, me llamaron de la arquidiócesis para decirme que se había decidido, a partir de ese ejemplar y en adelante, publicar mi artículo no solamente en español, sino también en inglés. Y mira que me sentí yo feliz porque dije, vaya, pues ahora las personas de mi parroquia van a poder seguir leyendo este artículo porque todos los feligreses de la arquidiócesis reciben en su casa de forma gratuita la revista de la arquidiócesis, pero además van a poder leerlo muchas personas más allá de nuestra parroquia. Y con el paso de los años, he encontrado personas que ni siquiera viven aquí en esta ciudad y que están suscritos a la revista y que les llega una copia a su casa y que me las he encontrado y que me han dicho, oye, es que yo te leo de Nueva York en inglés todos los meses y me encanta tu columna. Hoy por hoy, mi columna Semillas para la Vida, en inglés Seeds of the Word, es una de las más leídas de la revista. Y sabes que solamente hay 3 columnas que se publican mensualmente en los 2 idiomas. El 90% de la revista es en inglés y solamente tenemos 3 páginas en español. Pero resulta que las 3 columnas que se publican en los 2 idiomas y son las únicas son la del arzobispo, la de uno de nuestros obispos auxiliares que es mexicano y la de tu servidor. Y esa columna ha recibido ya varios premios nacionales de periodismo. Simplemente el año pasado recibió 2 y uno de ellos un primer lugar en inglés justamente. Así que aunque el párroco ya no quiso publicarla, pues mira que se comenzó a publicar con mucho más alcance y favoreciendo a muchas más personas. Dios siempre tiene la última palabra. Sin embargo, eso no quita ese dar por descontado el trabajo, el esfuerzo, el entusiasmo, la dedicación, la pasión, la generosidad de los demás para ayudar. Y esto que te acabo de decir es solo un ejemplo de muchísimos otros. Parroquias donde me piden información y que nunca me la agradecen, donde me la piden con vuelta de entrega de horas apenas, sin previo aviso, y que después de que las envío pueden pasar días y nunca me escriben para decirme que la recibieron. Olvídate de agradecer nada. Cuando me presento en alguna parroquia para dar alguna conferencia, en fin, pues digo 99% del público al final se va sin decir nada, el 1% viene a dar las gracias. Es un hábito muy arraigado, ese dar por descontado el trabajo apostólico de los demás. Y comparto esto no tanto como una queja, sino más bien como ocasión de reflexión. Como te digo, nunca des por descontado el trabajo apostólico de tus sacerdotes, nunca. Y siempre sea agradecido con ellos y exprésaselos, pero también al revés, sacerdotes
y gente empleada por las parroquias, nunca den por descontado el trabajo de los demás, agradézcanselos. Y por favor, sacerdotes, cuando me refiero a agradecer, no se trata de que al final de la misa levántense para que les demos un aplauso. No, tampoco hagan cosas que están mal, porque la misa no es para aplaudirle a nadie. La misa no es para aplaudirle a nadie. Pero de manera personal, de forma discreta. Un gracias no cuesta nada, significa tanto. Pero la ingratitud se puede percibir como desaire. Y el desaire a muchos los desalienta, gracias a Dios a mí no, pero a muchos sí los desalienta. Y el desaliento los apaga y el apagamiento los aleja. No provoquemos nosotros que alguien se aleje por nuestra ingratitud y por nuestra pésima costumbre de dar por descontado el trabajo, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, la entrega de los demás por servir a la iglesia y por servirnos a nosotros. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.